La mañana amaneció pálida y tenue, como si el sol mismo hubiera perdido su fuerza tras el largo invierno. La primavera temprana traía consigo el olor a tierra descongelada, madera húmeda y la suave dulzura de la hierba que se abría paso entre la tierra helada. Un viento soplaba por la calle principal de Harrow's Crossing, tirando de los sombreros de los hombres que se detenían junto a las tiendas y levantando el polvo que había permanecido en silencio durante meses. Los caballos pateaban con impaciencia, con el aliento empañado por el frío. Y por esa calle, caminando con un paso demasiado lento para su edad, venía una mujer sosteniendo las pequeñas y frágiles manos de dos niños. Eleanor Hayes había sido conocida en su día por su belleza, aunque ahora la recordaba como un recuerdo borroso. Su rostro estaba demacrado, sus mejillas hundidas, sus labios apretados con la silenciosa rebeldía de quien se niega a ceder. Un mechón de cabello castaño, opaco y sin lavar, se deslizó por debajo de su cofia y se enroscó contra su sien con el viento. Echó los hombros hacia atrás, no por fuerza, sino por costumbre, el último hilo frágil de dignidad que le quedaba. A su lado, la pequeña Laura, de 7 años, con una mirada demasiado atenta para su edad, agarraba la falda de su madre con una mano y los dedos de su hermano con la otra. Samuel, de 5 años, se tambaleaba como si cada paso pesara el doble que su cuerpo. Sus botas estaban desgastadas, de cuero desnudo, sus labios resecos, su mirada medio perdida en el anhelo. En la palma de Eleanor, apretadamente curvada, brillaba el último fragmento de su pasado. Un anillo de bodas de oro, fino y desgastado, con las tenues marcas de los años. Lo había pulido contra su falda hasta que brilló. Ahora captaba la luz débilmente, como una brasa moribunda. El pueblo los vio venir. Hombres con sombreros anchos y botas empolvadas se apoyaban en los postes de amarre, con la mirada fija en la viuda y sus hijos antes de alejarse rápidamente, avergonzados o simplemente reacios a ser captados por su mirada. Las mujeres con cestas se desplazaron al otro lado de la calle. Algunos bajaron la voz. Otros no se molestaron en ocultar susurros. La viuda de Thomas Hoyes, otrora ranchero con 40 cabezas de ganado, se vio obligada a mendigar. Eleanor sintió que las palabras le dolían como latigazos, aunque nadie las había pronunciado en voz alta. Se detuvo frente a la herrería, donde el calor de la forja se filtraba en el frío matutino. Dentro, las chispas saltaban como luciérnagas al golpear el hierro con un martillo. Dio un paso adelante, con sus hijos apretados contra sus faldas, y les ofreció el anillo. «Por favor». Su voz se volvió suave, casi quebrada al oír esto. «Mis hijos no han comido en 3 días», dijo el herrero, un hombre corpulento con los brazos manchados de hollín, mirándola con algo parecido a la compasión, convirtiéndola en incomodidad. Un comerciante con un chaleco de terciopelo que le apretaba el vientre. «Señor, lo venderé barato, justo para el pan». El hombre levantó la mano como si espantara un insecto. «Mejor no se avergüence más, señora Hayes». A Eleanor se le hizo un nudo en la garganta, aferrándose al anillo hasta que se le clavó en la piel. Se inclinó hacia Samuel y le apartó el pelo de los ojos. Su vientre gruñó tan fuerte que el comerciante hizo una mueca y se marchó a toda prisa, murmurando algo sobre indecencia. Laura se apretó contra su madre, susurrando tan débilmente que solo Eleanor la oyó. «No llores, mamá». Pero Eleanor no lloraba. Sus ojos ardían demasiado secos como para llorar. Se enderezó, levantó la barbilla y avanzó entre las tiendas. Cada paso se sentía más pesado. En la esquina, bajo la sombra del porche de la oficina del sheriff, había un hombre con placa. El sheriff Roland Beckett. Él había cenado en su mesa una vez cuando Thomas vivía. Se había reído con vino en la mano,
y la había llamado hermana en espíritu. «Roland», dijo ella, con la voz tan tenue como un hilo. «Por favor, ¿me conoces?» La miró un momento de más, luego tiró de su chaleco y escupió al polvo. «La gente no debería mendigar delante de los niños», dijo, con palabras monótonas, mirando a los transeúntes. «Da una mala lección». Su corazón se encogió ante la crueldad disfrazada de rectitud. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. El pequeño cuerpo de Laura temblaba contra su cadera. Samuel gimió, y entonces, desde el otro lado de la calle, una figura se desprendió de la sombra. Era más alto que los demás, ancho de pecho, y el ala de su sombrero trazaba una línea sobre una cicatriz que se curvaba levemente a lo largo de su mandíbula. Su paso era lento, pausado, como el de un hombre con la misma paciencia y dolor. Jonathan McGraw había vivido en las afueras de Harrow's Crossing durante años, un ranchero solitario cuyas tierras se extendían entre crestas a la sombra de pinos que nadie más reclamaba. Pocos conocían sus palabras, y menos aún sus pensamientos. Pero ahora cruzaba la calle. El suelo parecía doblarse bajo su peso. Eleanor se puso rígida cuando él se detuvo ante ella, en silencio, con el aire cargado de las miradas de todos los habitantes del pueblo que habían fingido no verla momentos antes. Jonathan bajó la mirada hacia Samuel, que se aferraba débilmente a la falda de su madre, y luego a Laura, cuyos ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío. Sin decir palabra, Jonathan metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña hogaza de pan envuelta en tela. Se arrodilló. La cicatriz de su mandíbula reflejaba la luz del sol y partió el pan por la mitad. Puso un trozo en la mano de Samuel y luego otro en la de Laura. Sus deditos lo aferraron como si fuera un tesoro, con los ojos abiertos, incrédulos. Eleanor contuvo la respiración. Quiso protestar, insistir en que le pagaría con un anillo, pero antes de que pudiera hablar, su voz sonó baja y firme, áspera por un silencio prolongado. ¿Quién te mantuvo hambrienta? La pregunta la impactó más que la crueldad de Roland, más que los susurros del pueblo. Parpadeó, las palabras atoradas en su garganta. La vergüenza luchó contra el alivio, el orgullo contra la desesperación. Sus labios se separaron, y la verdad brotó como algo arrancado de su pecho. «Los parientes de mi esposo», susurró. «Me encadenaron en su casa después de su muerte. Dijeron que la tierra era suya. Dijo que si no se lo entregaba, nos dejarían morir de hambre». Sus dedos temblaban alrededor del anillo. «Escapé en la noche. Esto es todo lo que me quedaba». El pan se desmoronó cuando Laura lo mordió, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Samuel comió con hambre, demasiado débil para hablar. Jonathan se levantó, su sombra extendiéndose sobre la tierra. Los habitantes del pueblo guardaron silencio, con la mirada fija en la escena, algunos avergonzados, otros curiosos, otros temerosos de lo que pudiera suceder. Eleanor miró al ranchero, formando palabras que no se atrevía a pronunciar. Jonathan no le pidió su anillo. No le ofreció consuelo como los hombres más afables. En cambio, alzó la mirada hacia el horizonte. Luego la volvió a mirar, entrecerrando los ojos con una pesadez que ella no pudo descifrar. Extendió la mano hacia el anillo que ella tenía en la mano, no para quitárselo, sino para rodearlo con los dedos. Su palma se cerró brevemente sobre la de ella, piel áspera contra huesos frágiles, antes de retroceder. «Quédatelo». Su voz resonó por la calle como el rugido de un trueno lejano. Las rodillas de Eleanor flaquearon. Casi se desplomó, pero se estabilizó, con sus hijos apretujados. Jonathan se tocó el sombrero, se dio la vuelta y caminó hacia las afueras del pueblo,
donde esperaba su carreta. No miró atrás, pero tras unos pasos se detuvo. Giró ligeramente la cabeza. Sus palabras flotaban como humo en el viento. «Ven conmigo». El pueblo estalló en susurros. Eleanor lo siguió con la mirada, el anillo ardiendo en la palma de la mano, mientras sus hijos la observaban con migajas pegadas a los labios. Por un instante se sintió atrapada entre la vergüenza y la salvación, entre el miedo y algo que algún día podría asemejarse a la esperanza. El corazón le latía con fuerza en el pecho, respirando entrecortadamente. Laura tiró de su manga. «Mamá, ¿podemos?» Eleanor miró calle abajo, donde la corpulenta figura de Jonathan se dirigía hacia la carreta que la esperaba, donde los caballos pateaban como si presentieran el cambio del destino. Sus pulmones se llenaron de un aire más intenso y libre, aunque impregnado de miedo por lo que vendría después. Y al dar el primer paso tras él, con la mirada del pueblo clavada en su espalda, sintió que el viejo mundo se desmoronaba como hojas secas. No sabía a dónde la llevaría su camino, solo que en el silencio de su pregunta, ¿quién te mantenía hambrienta?, algo había comenzado que no podía desviarse. La carreta se alzaba imponente ante ella, con el hombre de pie junto a ella, en silencio, esperando. El viento sacudía las tablas sueltas de la calle. La mirada del sheriff se cernía sobre ella desde el porche, y el pulso de Eleanor latía con fuerza en su garganta. Tomó la mano de Laura, los frágiles dedos de Samuel, y caminó hacia él, con el anillo aún aferrado, como si el último fragmento de su vida acabara de unirse al siguiente. Las ruedas del carro crujieron al alejarse de las afueras del pueblo, un sonido hueco y cansado, como si la madera misma soportara el peso de todo aquello que no se decía. El camino serpenteaba hacia el norte a través de campos donde la escarcha aún se aferraba a la hierba sombría, aunque aquí y allá brotes verdes brotaban en silencioso desafío. El aire olía a pino y tierra descongelada, y la tenue promesa del regreso de la primavera rozó los sentidos de Eleanor como una misericordia en la que aún no creía. Estaba sentada en la parte trasera del carro, con sus hijos acurrucados a su lado, mientras Jonathan McGraw conducía en silencio, con las manos firmes en las riendas. Laura se recostó en el brazo de su madre, masticando lo que quedaba del pan que él le había dado, con las migas atrapadas en las comisuras de los labios. Samuel se había quedado dormido casi al instante, con la cabeza pesada en el regazo de Eleanor. Sus labios se entreabrieron con la respiración superficial de un niño que ha pasado hambre. Ella le cepilló el pelo con suavidad, acariciando con el pulgar la curva de su frente. A cada instante, levantaba la vista, fijando la mirada en los anchos hombros del hombre que tenía delante. Él no se giró, no habló, pero la rectitud de su espalda transmitía una especie de vigilancia, como si percibiera cada pregunta que ella no se atrevía a formular. El terreno empezó a cambiar a medida que avanzaban. La pradera se abrió paso a ondulantes colinas y luego dio paso a un bosque de pinos, con árboles altos y oscuros, sus agujas susurrando al viento. Manchas de nieve persistían en sus sombras, pero el sol se abría paso en rayos que atrapaban el polvo que se levantaba de los cascos de los caballos. Los pájaros volaban de rama en rama, con sus cantos vacilantes, como las primeras notas de una melodía que no sabía si el invierno había pasado. Eleanor sintió un dolor en el pecho ante su belleza, una belleza que casi había olvidado que existía. Cuando la cabaña apareció a la vista, enclavada entre los árboles en la curva de un pequeño arroyo, se quedó sin aliento. No era grandiosa, ni nueva, pero estaba completa. El tejado, inclinado y pesado,
Estaba hecho de tejas de cedro. El humo de la chimenea se enroscaba en un fino hilo blanco, y junto a él se extendía un corral con caballos que se movían en el barro. Un granero se alzaba más atrás, con las tablas desgastadas por el clima. Pero todo el lugar mostraba las huellas del cuidado. Cercas remendadas, leña cortada apilada cuidadosamente junto al muro, un porche limpio de nieve. Jonathan detuvo la carreta y bajó sin decir palabra. Ató los caballos y se giró, encontrando su mirada con la de Eleanor. Extendió la mano, no como lo haría un caballero en un cortejo, sino como quien ofrece estabilidad a alguien que ha caminado demasiado tiempo solo. Dudó, con el anillo aún apretado en la palma de la mano, y luego puso sus dedos en los de él. Su mano era cálida, áspera, y la guió hacia abajo como si llevara algo frágil, aunque el único peso que soportaba era el cansancio mismo. Laura bajó después, agarrada al dobladillo del vestido de su madre, con los ojos muy abiertos mientras recorría la casa. Samuel se movió y gimió, y Jonathan lo levantó con facilidad. La cabeza del niño cayó sobre el hombro del ranchero, como si perteneciera a ese lugar. Eleanor quiso protestar, reclamar a su hijo, pero la visión del pequeño cuerpo de Samuel, seguro entre esos brazos firmes, la silenció. Dentro de la cabaña, el calor los oprimía como una manta. La chimenea brillaba con brasas, y el aire olía ligeramente a resina de pino y a pan frío. Una mesa en el centro, desgastada pero robusta, con 2 sillas a un lado y otra apartada, como esperando a alguien que nunca llegó. Jonathan recostó a Samuel en un jergón junto al fuego y se enderezó. «Descansarás aquí», dijo en voz baja. «Seguro». Eleanor entreabrió los labios, pero no pronunció palabra. Miró a su alrededor. Sus ojos se fijaron en la pulcritud de la habitación, los estantes llenos de frascos de judías secas, el rifle colgado sobre la chimenea, las botas junto a la puerta. Era una vida de hombre, solitaria, ordenada, y ahora, por razones que no podía comprender, se le había abierto. «Trabajaré», logró decir al fin, con voz temblorosa pero firme. «No aceptaré caridad». Jonathan la observó un largo instante y luego asintió. No discutió, no se ablandó, simplemente se giró y empezó a echar leña al fuego. La conversación terminó allí, pero algo en ese silencio se sentía como respeto. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo a la vez frágil y sanador. Eleanor se levantó antes del amanecer, con el cuerpo entumecido por años de penurias, y se puso a trabajar como si demostrar su valía pudiera mantener a sus hijos bajo techo. Barrió la cabaña, fregó las cacerolas, remendó la ropa con manos temblorosas. Aprendió dónde guardaba la harina, cómo apilaba la leña, qué caballos preferían la avena y cuál es el maíz. Al principio, Jonathan no dijo nada, solo observaba con una mirada que revelaba poco. Pero poco a poco, sus silencios fueron cambiando. Una mañana encontró una colcha cuidadosamente doblada a los pies de su cama, cosida no con cuidado, sino por necesidad, remendada con camisas y abrigos viejos. Él nunca lo mencionó, y ella nunca preguntó, pero esa noche durmió más abrigada. Otra noche, después de hornear galletas con lo que quedaba de harina, lo encontró sentado a la mesa, con la mirada ablandada al ver a sus hijos comiendo con la boca llena por primera vez. No sonrió, pero la tensión en sus hombros se alivió, y eso fue más que suficiente. Laura volvió a reír, sonando como campanas en el aire de los pinos. Jonathan le talló una muñeca con un trozo de cedro, de forma tosca, pero que se acunaba en sus manos como si fuera marfil. Samuel se fortaleció, persiguiendo gallinas por el patio hasta que sus mejillas se sonrojaron. Eleanor observaba, con el corazón, un vaso frágil, llenándose de nuevo gota a gota, aunque no se atrevía a expresar el sentimiento.
Pero el pueblo no estaba lejos, y sus susurros llegaban incluso a los pinos. La señora Hensley, la vecina viuda cuya granja se encontraba a 3 kilómetros al este, llegó una tarde con una cesta de huevos. Su mirada recorrió la delgada figura de Eleanor, los niños que jugaban en el patio, y se detuvo en Jonathan, que cortaba leña. «Deberías tener cuidado», dijo con voz aguda, aunque su boca sonreía. «La gente hablará. Una viuda que vive en la casa de un soltero. Dirán que avergüenzas la memoria de tu marido». Eleanor se tragó la respuesta, apretando las manos sobre la cesta. La vergüenza ya se le había grabado en los huesos. No permitiría que la lengua de otra mujer profundizara la herida. El hacha de Jonathan golpeó el tronco con un crujido. Su mirada se dirigió hacia ellos, pero no dijo nada. No fue hasta el anochecer que el pasado de Eleanor regresó en carne y hueso. Un jinete se acercó mientras el cielo se tiñe de rosa sobre las colinas. Jonathan subió al porche, con el rifle apoyado en la pared, y observó cómo el hombre desmontaba. Eleanor se quedó paralizada al ver su rostro. Matthew Cole, su cuñado, su torturador, el hombre que había dejado morir de hambre a sus hijos en nombre de la avaricia. Sus botas crujían sobre la tierra, sus ojos entrecerrados y agudos como los de un halcón. «Vaya, vaya», dijo arrastrando las palabras, tocándose el sombrero con fingida cortesía. No tardó mucho en encontrar por dónde corría el perro callejero. Eleanor abrazó a Laura y Samuel con la respiración entrecortada. Jonathan no se movió, aunque tenía la mandíbula apretada como el hierro. «Perteneces a la familia, Ellie», continuó Matthew, con una sonrisa tenue como un cuchillo. «La tierra de Thomas no es tuya. Si regresas en silencio, quizá olvidemos tu pequeña treta». La voz de Jonathan cortó el aire, baja e imperturbable. «Ella no es tuya». Matthew lo miró fijamente, evaluándolo. «Esto no es asunto tuyo, McGraw. Ella es de la misma sangre que Hayes por matrimonio, y lo que es de Hayes se queda con Hayes». Jonathan bajó del porche. Los últimos rayos de sol iluminaban la cicatriz de su mandíbula. Su mirada era firme, pero el fuego que se reflejaba en ella era evidente. «Dejaste a sus hijos con hambre. Eso lo convierte en mío». El silencio que siguió fue tan denso que casi se ahogaba. El corazón de Eleanor latía con fuerza. Sus manos temblaban sobre los hombros de sus hijos. Matthew escupió al suelo, entrecerrando los ojos. «Te arrepentirás de haberme traicionado», dijo, montando de nuevo en su caballo. «Esto no ha terminado». Los cascos retumbaron en el crepúsculo, dejando el aire más frío que antes. Jonathan se giró. Su mirada se cruzó con la de Eleanor. Por un instante, su expresión se suavizó. No era compasión ni deseo, sino algo más pesado, como si llevara su carga sobre sus hombros. Miró hacia la hilera de pinos por donde desapareció el jinete, y luego volvió a mirarla. Su voz era tranquila, casi un susurro, pero cada palabra se asentaba como una piedra. «Esto no ha terminado». Los caballeros entre los pinos llevaban su propio silencio, denso, pero vivo, como si los árboles mismos contuvieran la respiración para escuchar. Eleanor solía sentarse junto al fuego después de que sus hijos se durmieran, con el cuerpo encogido por el agotamiento, pero la mente inquieta. El crepitar de las llamas contrastaba con el suave tic-tac de las botas de Jonathan mientras se desplazaba por la cabaña. A veces afilaba herramientas, a veces se sentaba con un libro abierto aunque leía poco, y a veces simplemente miraba fijamente la chimenea como si su luz le recordara algo que ya no existía. En una noche así, con Samuel acurrucado bajo una colcha y Laura soñando suavemente contra su almohada, Eleanor se encontró pronunciando palabras que había cargado como piedras durante meses. Mantuvo la vista fija en el fuego,
temerosa de su mirada, y dejó que las confesiones se le escaparan a pedazos. «Me encerraron», susurró, su voz apenas audible por encima del siseo de los troncos. Tras la muerte de Thomas, sus parientes reclamaron la tierra. Dijeron que era suya por sangre. Cuando me negué a cederlo, atrancaron las puertas y cerraron las ventanas. Dijeron que el hambre me enseñaría a obedecer. Sus dedos se aferraron a su falda, con los nudillos blancos. Les rogué, sobre todo a Matthew. Le rogué que dejara comer a los niños. Al principio dejaba sobras, lo justo para vivir, luego menos, hasta que los pequeños lloraban toda la noche. Cuando Samuel dejó de llorar, cuando solo salió silencio de él, supe que no duraríamos. Tragó saliva con fuerza, con la garganta llena de sabor a esas noches. Subí por el respiradero y los cargué en brazos hacia la oscuridad. Ese anillo fue todo lo que me llevé. Pensé en venderlo y alimentarlos. Ese era el plan. Era todo lo que tenía. Su voz se apagó. El fuego crepitó. No se atrevió a mirarlo, pero sintió su quietud, la forma en que el aire se movía. Cuando habló, fue en silencio, pero algo debajo tembló como acero tensado con demasiada fuerza. «Mi madre», dijo Jonathan, con la mirada fija en las llamas, se mantenía igual. No con cadenas, sino con palabras y puños. Los parientes de mi padre decían que era débil, inepta, solo una carga. Lo soportó hasta un invierno, cuando sus costillas se veían tan claras como una escalera. Mi padre la encontró casi muerta. Después de eso, nos llevó lejos. Nunca volvió a hablar de ello. Pero vi lo que le hizo a él. Y a ella. La habitación se llenó del dolor de recuerdos que ninguno quería cargar. Pero al compartirlos, algo cambió. Frágil como el hielo que se derrite. Eleanor lo miró brevemente, y en su rostro marcado por las cicatrices no vio juicio, sino reconocimiento. El dolor se reflejaba. La pena se comprendía. Los días siguientes tuvieron un peso diferente. El trabajo de Eleanor en la cabaña ya no le parecía una simple labor, sino que estaba reconstruyendo su vida desde cero. Remendó las camisas de Jonathan con pulso firme, barrió el porche para que sus hijos pudieran sentarse allí a la luz del sol y plantó semillas en una pequeña parcela cerca del arroyo. Jonathan le enseñó a Samuel a ensillar un pony, guiando con sus grandes manos los deditos del niño. Le enseñó a Laura a poner trampas para conejos, paciente incluso cuando sus pequeñas manos se tambaleaban. Lentamente, la risa regresó al claro, tímida pero real, y cada sonido desprendía un trocito de la oscuridad alojada en el pecho de Eleanor. Sin embargo, más allá de los pinos, se oían rumores. La señora Hensley llegó de nuevo, con el rostro demacrado por la preocupación que llevaba como una insignia. Traía rumores de que Eleanor había deshonrado a su marido, de que vivía como una mantenida en la cabaña de Jonathan McGraw. El nombre del sheriff también se deslizó, un recordatorio de que la ley y el chismorreo a menudo compartían la misma mesa. Eleanor recibió las palabras en silencio, con la mandíbula apretada. Después de que la mujer se fuera, salió al porche, respirando con dificultad, y encontró a Jonathan cortando leña. Quiso preguntarle si importaba, si la mandaría lejos para mantener la paz. Pero antes de que pudiera formular la pregunta, Samuel cruzó el patio corriendo con un palo, como si fuera una espada, con risas resonando a su espalda. Y los labios de Jonathan se levantaron. Apenas, pero suficiente. Eleanor se tragó el miedo y dejó que la pregunta se apagara. Aún así, la inquietud persistía. En la iglesia, donde una vez encontró consuelo, las miradas se volvían frías. Las mujeres abrazaban a sus hijas. Los hombres susurraban detrás de las manos. Laura apretó la mano de su madre hasta que le dolieron los nudillos. Jonathan permanecía junto a ellas,
en silencio, su corpulenta figura como un escudo, pero ni siquiera su presencia podía apaciguar el aguijón del juicio. Sin embargo, no eran los chismes lo que realmente las ponía a prueba. Era el regreso de Matthew. Llegó con 2 hombres a su lado, jinetes rudos con ojos afilados como espadas, llegando al rancho mientras la tarde cubría de oro los árboles. Eleanor se quedó paralizada al verlo, con el miedo impidiéndole respirar. Mientras Jonathan salía del granero, secándose las manos con un paño. «Es hora de volver a casa, Ellie», llamó Matthew, con una sonrisa agria de triunfo. «Hemos sido pacientes, pero la tierra no esperará. Tú y los jóvenes pertenecen a la familia. Los matas de hambre», dijo Jonathan con voz serena, aunque la tela que tenía en las manos se le apretaba. Matthew se encogió de hombros. «Una lección mal aprendida, quizá. Este hombre te protege, te alimenta. ¿Qué pasa cuando se cansa? Mejor volver a casa ahora». Eleanor sintió a sus hijos aferrándose a sus faldas, sus pequeños cuerpos temblando. La garganta le ardía con palabras que no podía pronunciar. Jonathan dejó caer la tela, se enderezó y su voz salió profunda, firme como una piedra. «No se irá de aquí. No contigo». Los hombres contratados se removieron en sus sillas, rozando las culatas de las pistolas con las manos. El corazón de Eleanor latía con fuerza. El patio parecía encogerse, los pinos se apiñaban. Por un momento pensó que se derramaría sangre allí mismo. Pero Matthew entrecerró los ojos, calculando, y tiró de las riendas. «Esto no ha terminado», espetó, repitiendo las palabras que había dejado atrás. «Volveremos con la ley, y cuando lo hagamos, se arrepentirá de haberme traicionado». Se alejaron, con los cascos resonando en la tierra, hasta que solo quedó el silencio. Las rodillas de Eleanor amenazaron con ceder, pero se incorporó con fuerza, con sus hijos apretados contra ella. Jonathan se agachó para recoger la tela, con el rostro impenetrable. Entonces la miró, y por primera vez sus palabras no solo transmitieron resolución, sino también promesa. «No volverás allí», dijo. «No mientras yo respire». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Eleanor sintió que algo se rompía en su interior, pero no era desesperación, sino el frágil caparazón de aislamiento que había llevado durante tanto tiempo. Le temblaron los labios y se dio la vuelta antes de que las lágrimas la traicionaran. Esa noche, volvió a sentarse junto al fuego. Los niños dormían. Jonathan afilaba una espada. Lo observaba, con las manos entrelazadas en el regazo. El aire entre ellos era denso, pero no insoportable. Pero los susurros del pueblo se hicieron más fuertes. El sheriff Beckett llegó días después, con voz dura, mientras afirmaba que Matthew había presentado una denuncia, acusando a Eleanor de robo y de abandonar a su legítima familia. La ley pesaba, como solía ocurrir, en favor de los ricos y los crueles. Beckett advirtió a Jonathan que se mantuviera al margen del asunto, entrecerrando los ojos como si lo desafiara a resistirse. Jonathan no respondió, pero la tensión en sus hombros fue suficiente. Eleanor observó todo esto, dividida entre la gratitud y el temor. Ella había traído el peligro a la puerta de este hombre, pero él lo había asumido voluntariamente. Anhelaba preguntar por qué, saber qué veía en ella que valiera la pena, defender. Pero las palabras le fallaron, y permaneció en silencio, atendiendo a sus hijos, remendando ropa, sembrando semillas, como si con ello pudiera demostrar su valía. Una tarde, mientras el crepúsculo se extendía violeta contra los pinos, Jonathan regresó del pueblo más tarde de lo habitual. Tenía los ojos oscuros y la mandíbula apretada. Eleanor percibió que algo había cambiado. Dejó el sombrero a un lado, se quedó junto a la ventana y finalmente habló.
Matthew no se detendrá. El sheriff está en su bolsillo. El pueblo escucha más los rumores que la verdad. Quiere llevarte de vuelta, por la ley o por la fuerza. Las manos de Eleanor temblaban sobre el dobladillo de su vestido. Pensó en cadenas, en platos vacíos, en los ojos hundidos de sus hijos. Su corazón se estremeció de terror. Jonathan se giró hacia ella. Su cicatriz reflejó la luz de la lámpara. Pero no lo permitiré. He visto el hambre destrozar un alma. He visto la crueldad arrebatarle la vida a una mujer. Nunca más. No mientras yo siga en pie. El fuego crepitó entre ellos. Los niños se agitaron levemente en su sueño, y Eleanor sintió el peso de su promesa asentarse en su pecho. Aún no podía llamarlo esperanza, pero era más de lo que había conocido en muchas temporadas. Y, sin embargo, bajo esa promesa yacía la sombra de lo que estaba por venir. Porque las palabras de Matthew aún flotaban en el aire. Una advertencia enroscada como una serpiente de cascabel. El viento de pino traía el eco, y al contemplar el rostro sereno de Jonathan, Eleanor supo que la tormenta apenas había comenzado. La mañana amaneció con una extraña quietud, como si los propios pinos supieran lo que se avecinaba. La niebla se extendía baja sobre el pasto, y el aire contenía el intenso frío de la escarcha primaveral, que aún no se había rendido ante el sol. Eleanor se levantó antes de que los niños se movieran, con las manos temblorosas mientras se apretaba el chal sobre los hombros. Se acercó a la puerta, escuchando. Ningún sonido aún, solo el suave crujido de la madera al respirar la cabaña contra el frío. Pero lo sentía, en lo más profundo de su ser, el peso creciente de los problemas que se le habían prometido. Jonathan ya estaba afuera. Podía verlo a través de la puerta, su figura ancha recortada contra la pálida luz del amanecer. Estaba apilando leña cerca del porche, con movimientos firmes y pausados, como si preparara el lugar para un asedio. Ella lo observó en silencio, con el corazón encogido. No había miedo en su postura, solo determinación, pero eso era a su manera terrorífico, pues ella sabía lo que significaba. Él los esperaba. Salió al porche. Sus pies estaban descalzos, las tablas frías bajo ellos. Él se giró levemente. Sus ojos se encontraron con los de ella. Por un instante, ninguno de los dos habló. La niebla se adhería al ala de su sombrero, a la cicatriz de su mandíbula, haciéndolo parecer tallado en la misma piedra que anclaba las montañas más allá. «Vendrán», dijo al fin. Su voz era baja, segura. A Eleanor se le cerró la garganta. Pensó en sus hijos, aún calentitos en sus mantas, en las vidas que había luchado por mantener vivas en noches de hambre. Pensó en el anillo que aún apretaba con fuerza en la palma de su mano, su único vestigio del pasado. Y cuando lo hagan, susurró. Su mirada no vaciló. Los encontraremos de pie. Las palabras se asentaron en su pecho como una promesa, y por primera vez no se sintió sola en su miedo. A media mañana llegó el sonido, el redoble de cascos. Débil al principio, luego cada vez más fuerte, un redoble de tambor que resonaba por la tierra. Eleanor reunió a Laura y Samuel dentro, corriendo las cortinas con manos temblorosas. Los niños se apretujaron contra ella, con los ojos abiertos, pero ella los silenció con un dedo tembloroso. Desde la puerta, vislumbró a Jonathan, erguido en el patio, rifle en mano, con una postura firme. Matthew Cole cabalgaba al frente, su abrigo oscuro contra el cielo pálido. Detrás de él le seguían hombres, con pistolas relucientes en sus caderas. Se dispersaron al acercarse, como lobos en círculo. Matthew desmontó lentamente, con una mueca de desprecio tan aguda como un cristal roto. «Has hecho esto más difícil de lo necesario», gritó, y su voz resonó por el patio. «Vuelve a casa, McGraw,
Puedes hacerte a un lado o quedarte sepultado con su orgullo. Jonathan no se movió. Su voz, cuando llegó, fue firme. Cada palabra fue como un clavo. Los dejaste morir de hambre. No hables de orgullo. La sonrisa de Matthew vaciló, apenas, pero la disimuló con una risa. Volvió la cabeza hacia los hombres que lo seguían. «Llévenla». Los jinetes espolearon. Eleanor contuvo la respiración al acercar a sus hijos, pero antes de que el pánico la ahogara, el sonido de un disparo hendió el aire. El sombrero de uno de los hombres voló de su cabeza cuando Jonathan disparó la bala, rozando a los caballos encabritados. El caos se desató en el patio. La voz de Jonathan retumbó entre el humo. «El siguiente no fallará». Las miradas se movían como lanzas. No esperaban que este hombre, silencioso y solitario, los enfrentara como un muro. De hierro. Matthew gruñó, sacando su pistola, pero antes de que pudiera levantarla, Eleanor salió de la cabaña. Había agarrado una viga de madera de la chimenea, y con la fuerza de cada noche de hambre, de cada oración desesperada, la blandió. Esta golpeó el brazo de Matthew, haciendo que su pistola cayera al suelo. Por un instante, el mundo se congeló. La niebla se estrelló contra el barro. La lucha fue brutal. El silencio se extendió a excepción de los gruñidos de esfuerzo. Los puños de Jonathan golpeaban como martillos. Matthew se aferraba con desesperación. Eleanor observaba, con la respiración contenida, hasta que por fin Jonathan lo inmovilizó, con la mano apretada en su garganta. Los hombres a sueldo se removieron, inseguros, con el coraje flaqueando. «No volverás a tocarlos», gruñó Jonathan con voz oscura como un trueno. Soltó a Matthew, empujándolo al barro. El hombre jadeó, tosiendo, con los ojos encendidos de furia. Pero cuando miró a su alrededor y no vio a ningún aliado que se acercara, algo en su interior se quebró. Se puso de pie tambaleándose, con el barro en la cara, y escupió al suelo. «Esto no ha terminado», siseó. Sin embargo, su voz ahora tenía menos fuerza, apagada por la derrota. Se tambaleó hacia su caballo, agarrándose la garganta magullada, y los demás lo siguieron, murmurando maldiciones mientras montaban. En cuestión de segundos se habían ido. Sus cascos se perdían en la distancia, dejando el patio en silencio, salvo por la respiración entrecortada de los que quedaban. Eleanor dejó caer la viga, con las rodillas a punto de ceder. Jonathan se enderezó, con el pecho agitado y el barro manchando su camisa. Se giró hacia ella y por primera vez su mirada se suavizó. No la calma serena de antes, sino algo más profundo, algo crudo. «Te pusiste de pie», dijo en voz baja. Los labios de Eleanor temblaron. Sus manos temblaron mientras extendía los brazos hacia Laura y Samuel, quienes corrieron a su lado. Los abrazó con fuerza, sus rostros pegados a su vestido, sus pequeños cuerpos temblando con espasmos de miedo. Volvió a mirar a Jonathan con la voz quebrada. No podía dejar que se los llevara. Otra vez no. Se acercó. La distancia entre ellos se redujo hasta que su presencia la envolvió como una calidez. «Y no lo harás. No mientras yo esté aquí». Las palabras sonaron como un juramento, más fuertes que cualquier ley escrita. El sheriff llegó tarde, como si lo llamaran los rumores más que el deber. Roland Beckett desmontó, escudriñando el patio con la mirada. Barro, sangre, miedo aún en el aire. Apretó la mandíbula al ver la pistola de Matthew tirada en el suelo, al ver a Eleanor aferrada a sus hijos bajo la sombra de Jonathan. Comprendió sin palabras lo sucedido, y aunque apretó los labios, no dijo nada para condenarlos. Quizás incluso él comprendió que la justicia, por dura que hubiera sido, era más verdadera que su placa. Al atardecer, la niebla se había disipado. La luz del sol se derramaba dorada sobre el pasto,
y los pinos susurraban con tonos más suaves. Laura jugaba cerca del porche con su muñeca de madera. Samuel perseguía gallinas hasta que su risa sonó clara. Eleanor estaba sentada en los escalones, con las manos aún temblorosas, pero la mirada más brillante que en meses. Jonathan se unió a ella, sentándose a su lado sin decir palabra. Durante un largo rato permanecieron en silencio, observando a los niños. Entonces él metió la mano en el bolsillo y sacó su anillo de bodas. Ella se sobresaltó. Ni siquiera se había dado cuenta de que se le había caído durante el caos. Se lo puso en la palma de la mano, cerrándole los dedos con suave insistencia. «No lo vendas», dijo, en voz baja. «No es un peso, es una promesa, que sea lo que está destinado a ser». Se le cortó la respiración. Las lágrimas le escocían en los ojos. Lo miró de verdad. La cicatriz en su mandíbula, la firmeza en su mirada y la serena ternura que tanto intentaba ocultar. Susurró con la voz entrecortada. «Mis hijos te llamaron papá, mientras nos escondíamos. No los detuve». Con algo que le pareció a la vez aterrador y sagrado. Jonathan apretó los labios, pero no. Apartó la mirada. Él colocó su mano suavemente sobre la de ella, con el anillo atrapado entre sus palmas. Los pinos susurraron, los niños rieron, y el mundo pareció respirar de nuevo. Cayó la tarde, tiñendo el cielo de vetas rosas y violetas. La cabaña brillaba con la luz de la lámpara, la chimenea cálida, el aire impregnado del aroma del estofado que Eleanor había preparado con lo poco que les quedaba. Comieron juntos en la mesa. Los niños se quedaron dormidos a medio bocado, con la barriga finalmente llena. Cuando Eleanor miró a Jonathan desde el otro lado de la mesa, sintió algo desconocido pero innegable. Seguridad. Sin embargo, a medida que la noche se hacía más profunda y el fuego se apagaba, el recuerdo de las palabras de Matthew persistía. Este santo había terminado. Ella lo sabía. Jonathan lo sabía. La ley podría volver a ceder ante la crueldad. Los susurros podrían afilarse como cuchillos y las tormentas podrían aún desatarse. Pero también sabía, mientras observaba a Jonathan colocar una colcha sobre sus hijos dormidos, que no la enfrentarían solos. Cerró la mano alrededor del anillo. El anillo, su peso diferente ahora, ya no era una muestra de lo que había perdido, sino un símbolo de lo que aún podría hacerse. Su mirada se desvió hacia Jonathan, que estaba sentado junto al fuego con la cabeza gacha, y susurró en el silencio, aunque tal vez solo las llamas lo oyeran. Las palabras flotaban en la quietud, y en ellas vivían promesa y advertencia, amor y desafío. Afuera, el pino se mecía con el viento, llevando su eco a la noche como si toda la tierra fuera testigo. La tormenta había estallado, pero otra se avecinaba en el horizonte, y en ese silencio expectante, Eleanor sintió que su corazón se encogía, no de miedo, sino de la certeza de que la vida que una vez rogó por preservar ahora estaba ligada a algo más grande, algo que valía cada lucha por venir.